con la Torre Eiffel a lo lejos y una taza humeante entre las manos, me vino a la mente esta historia que quiero compartir contigo. Todos los años me esforzaba por encontrar el regalo perfecto para mamá, hasta que me di cuenta de que estaba buscando en el lugar equivocado. Era un día lluvioso de primavera, justo antes del Día de la Madre. Vivo en una ciudad pequeña, donde el tiempo parece pasar más lento. Siempre he sido de esas personas que dejan las cosas para el último momento, y este año no fue la excepción. Mamá siempre decía que no necesitaba regalos, pero yo sabía que merecía algo especial, algo que realmente la hiciera feliz. Yo, un adulto joven, en sus 30, tratando de equilibrar el trabajo, la vida personal y las expectativas familiares. Mamá, una mujer sencilla, cariñosa, y siempre preocupada por los demás más que por sí misma. Cada año encontraba algo bonito pero superficial para regalarle, un perfume, una planta, un libro, pero nunca parecía ser suficiente. Este año quería que fuera diferente, pero no sabía cómo hacerlo. Ese día, recorrí las calles llenas de tiendas decoradas con globos y flores. Miraba escaparates, pero nada me parecía lo suficientemente especial. Mientras caminaba, un recuerdo me golpeó de repente. Mamá cuidando de mí cuando era niño. Me veía ahí, con fiebre, en plena madrugada, y ella me daba masajes en la frente, cantándome su canción favorita para calmarme. Fue entonces cuando lo entendí. El mejor regalo no era algo material, sino algo que pudiera devolverle un poco del amor que ella me había dado todos estos años. Con esta idea en mente, decidí preparar una sorpresa diferente. Llamé a mi hermana para planearlo juntos. ¿Te acuerdas de la canción que mamá siempre nos cantaba cuando estábamos tristes? Ella lo recordó enseguida. Pasamos la tarde buscando versiones instrumentales y aprendiendo la letra completa. Mientras tanto, también preparé algo más, una carta. En ella escribí todo lo que nunca le había dicho, desde mi agradecimiento por las cosas pequeñas hasta el impacto que había tenido en mi vida. Mientras escribía la carta, me di cuenta de cuánto tiempo había pasado sin decirle a mamá lo que realmente sentía. Me sentí culpable, pero también aliviado de finalmente ponerlo en palabras. Había una parte de mí que temía que ella pensara que era demasiado tarde, que quizá las palabras ya no importaban. El Día de la Madre llegó, y todo estaba listo. Mamá estaba en la cocina, como siempre, preparando su famoso desayuno familiar. Cuando terminó, la hicimos sentarse en el sofá. Mi hermana y yo nos colocamos frente a ella, sosteniendo nuestras notas. Comenzamos a cantar. No éramos profesionales, pero cantamos desde el corazón. La canción llenó la sala de recuerdos y emociones. Mamá nos miraba con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que no podía ocultar. Después de la canción, le entregué la carta. Ella leyó cada palabra en silencio. Al final, se levantó, nos abrazó a los dos y dijo: «Esto es lo más bonito que me han dado nunca. No es algo que pueda comprarse, es algo que nace del alma». A veces, buscamos demasiado lejos lo que tenemos frente a nosotros. El mejor regalo para alguien que amas no se encuentra en una tienda. Está en los pequeños actos de amor y en las palabras que nunca decimos. Ese día no solo celebramos a mamá, sino que también aprendimos algo valioso. El amor no necesita envoltorios bonitos, solo necesita ser expresado. Y así, en una sala iluminada por la calidez de nuestra familia, entendí que el mejor regalo para mamá siempre había estado en nuestro corazón. Y esa es mi historia. ¿Alguna vez sorprendiste a tu mamá con algo que salió del corazón? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber. Te invito a ver la siguiente historia que seguro cautivará tu corazón. Gracias por acompañarme en este café parisino.